Bueno, bienvenidos a este espacio, psicoanálisis desde cero, lecturas del psicoanálisis y continuamos con la historia del psicoanálisis. Si bien es cierto que, se hizo una pausa un poco prolongada de meses y es que, las actividades también pues me fueron consumiendo. Ofrezco una disculpa para aquellos que nos venían siguiendo. Y pues nada, vamos a darle. Nos quedamos justo en el inicio de este compilado de historia del psicoanálisis y vamos a iniciar el libro 4. ¿Con quién? Bueno, nada más y nada menos que con Víctor Tusk, de 1877 a 1919. La máquina de influencia. Este texto, en su origen, fue escrito por Martin Grotham y Hans Hilling. Bien, pues comenzamos. Mi nombre, Alfredo Guerrero, y bienvenidos a Psicoanálisis desde cero. Víctor Tusk nació en Croacia, ahora una provincia de Yugoslavia, pero en ese entonces una parte del Imperio Austrohúngaro. Estudió leyes y fue nombrado juez de una pequeña ciudad de Bosnia, por razones desconocidas a las que posteriormente Sigmund Freud denomina una experiencia personal muy grave. Abandona la práctica de derecho y se establece en Berlín como periodista. De allí pasa a Viena. Tusk tomó con tanta seriedad el psicoanálisis que cambió de profesión por tercera vez y estudió medicina. Un año antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, obtiene su título de médico, que se sumó al título de abogado que ya tenía. Durante la Primera Guerra Mundial, Tusk llegó a ser un oficial médico con alto grado en el ejército imperial austriaco. El 7 de marzo de 1919, a menos de un año después del armisticio, pone término a su carrera suicidándose a los 42 años. Freud escribió a Lou Andreas Salomé que el pobre Tusk, a quien ella había distinguido con su amistad, se había quitado la vida después de regresar exhausto de la guerra, agotado por sus horrores. En Viena, mientras trataba de reconstruirse una nueva vida en las condiciones más adversas, planeaba también incluir una nueva esposa, con la que iba a casarse 8 días más tarde. En sus cartas de despedida, escritas pocos minutos antes de suicidarse, se dirigió a su prometida, a su primera esposa y a Sigmund Freud. Todas las cartas son afectuosas y reafirman su contacto con la realidad. Tusk atribuye su decisión de acabar con su vida a su falta de adecuación y a su fracaso. En su obituario, Freud describió a Tusk, a quien una vez había mirado con recelo como un hombre indómito, como intensamente consciente, y le atribuyó un poderoso sentido de observación, juicio certero y especial claridad de expresión. En su carta a Lou Andreas Salomé, quien había sido una amiga íntima de Tusk, Freud hace un intento para comprender el problema de la personalidad de Tusk. En respuesta a Freud, Lou Andreas Salomé escribe en 1958: pobre Tusk, lo quería tanto. Pensaba que lo conocía bien y aún así nunca pensé que se suicidaría. Si hubiera escogido un arma, entonces podría haber imaginado que su muerte era la de aquel que es simultáneamente una persona agresiva y pasiva, porque este era el Tusk Problem. Su peligro, que era él mismo tiempo su estímulo, aún en su carácter tan fuerte, todo recuerda la impotencia de un enano que enfrenta al gigante interno de la inmoderación. Sobre la máquina de influencia. Es raro en la historia del psicoanálisis que un hombre asegure su lugar en los anales de la investigación psicoanalítica mediante la publicación de un único artículo importante. Víctor Tusk
es tal vez el único pionero del psicoanálisis que lo hizo. El mismo año, 1919, el de la muerte repentina de Tusk, también fue testigo de la edición de su famoso artículo sobre los orígenes de la influencia en la maquinaria de la esquizofrenia de 1933, junto con el psicoanálisis del caso Schreber de 1911. Ese de Freud. Esta contribución abre las puertas al estudio psicoanalítico de la psicosis, un tercer ensayo, de un nivel igualmente alto. Aparece muy íntimamente relacionado al trabajo de Tusk. Fue escrito aproximadamente en esa misma época por Hans Sachs y se titula Sobre el retraso de la maquinaria de 1933. El ensayo de Tusk contiene sus ideas generales de que en la realidad y en la ilusión, las máquinas son la proyección inconsciente de la imagen corporal del hombre en el mundo externo. Cuando Robert Fliess elige el trabajo de Tusk para incluirlo en el diario psicoanalítico, la antología de las contribuciones esenciales al psicoanálisis dice en la introducción: con todo, el ensayo viola casi todos los patrones vulgares para la publicación. La mayoría del texto consiste en notas al pie de página. A ninguna sección se le puede dar un encabezamiento adecuado, y no se le puede resumir sin prácticamente reescribirlo. Según Tusk, el símbolo de la máquina representa los genitales del paciente. De ahí que a la alucinación del esquizofrénico sea equivalente al sueño del neurótico, pues que Freud descubrió que, por lo general, las complicadas máquinas que aparecen en los sueños representan los genitales del paciente. Tusk encontró que las máquinas están al servicio de las fantasías masturbatorias, en parte sirviendo a la satisfacción de deseos, pero sobre todo negando el deseo y embelleciendo con síntomas psicóticos. La máquina de influencia persecutoria es una representación de los genitales del paciente proyectados en el mundo externo, en los sueños con máquinas. El durmiente a menudo se despierta después de soñar que manipulaba partes de la máquina. La queja frecuente de los esquizofrénicos es que el aparato les produce erección, pérdida de semen y debilitamiento de su potencia. Frecuentemente, la máquina de influencia hace que el paciente vea películas. A menudo, la máquina se transforma en un cinematógrafo, aunque a diferencia de las típicas alucinaciones visuales, las figuras no son tridimensionales. El esquizofrénico cree que, bajo el control de uno o varios perseguidores, la máquina puede producir transmisión del pensamiento o eliminación de los sentimientos. Piensa que de esta máquina puede producir fenómenos motores en el cuerpo, erecciones o emisiones de semen que debilitan al paciente y lo privan de su potencia. Esto puede realizarse a través de la sugestión, la hipnosis, el magnetismo o algún tipo de rayos. Produce la sensación de ser influido. Los sentimientos no se pueden describir porque son extraños al paciente mismo, son dolorosos y persecutorios. Tusk describe esquemáticamente los diferentes fenómenos que produce la máquina de influencia, pero pueden ocurrir sin esta. Son 1. Sensación de cambios internos, tanto en las funciones psíquicas como físicas en diversas partes del propio cuerpo. 2. Sentimientos de sensaciones anormales. 3. Sentimientos de tener conocimiento de un causante que puede no ser el paciente mismo. 4. Sentimientos acompañados de proyección alucinatoria de los sucesos internos en el mundo externo, sin conciencia de un causante. 5. Sentimientos de cambio interno acompañados por conciencia de un causante externo, como resultado de la identificación. 6. Sensaciones acompañadas por la proyección de los sucesos internos en el mundo externo y la creencia en un causante producida por mecanismos paranoides. Y 7. Sentimientos de cambio atribuidos a la labor de la máquina de influencia manejada por enemigos. Tusk supone 3 pasos en la historia del desarrollo de la máquina de influencia. 1.
la sensación de alteraciones internas producidas por la influencia de la libido hacia un órgano determinado, hipocondría. 2. El sentimiento de extrañamiento producido por el rechazo mediante el cual los órganos patológicamente alterados y sus funciones son, por así decirlo, negados y eliminados como algo ajeno a los órganos y funciones sanos que son total o parcialmente aceptados por el yo. Y 3. La sensación de persecución, paranoia somática, que surge de la proyección de la alteración en el mundo externo. A. Por atribución de la alteración a un poder extraño hostil. Y B. Mediante la construcción de la máquina de influencia como suma de algunos o todos los órganos psicológicamente alterados proyectados en el exterior. Tausk concluye que la evolución de la distorsión del aparato humano en una máquina es una proyección que corresponde al desarrollo del proceso patológico que convierte al yo en un ente sexual difuso o en un genital, una máquina independiente de los propósitos del yo y subordinada a una voluntad extraña. No está ya subordinado a la voluntad del yo, sino que lo domina. Los otros pocos escritos de Tausk tratan los problemas de la represión, la eyaculación precoz en tono libidinal, el delirium tremens, la despersonalización, la catatonia, las ideas de persecución y los problemas de la melancolía. El problema de Tausk. El mejor memorial de Tausk lo proporcionan sus propios escritos acerca de la esquizofrenia. Mantienen viva su memoria como también lo hace el triste y afectuoso obituario de Freud. Otra amiga cercana, Lou Andreas Salomé, trató de abordar el problema de Tausk, como lo denominó en sus memorias Lydie de 1964, hojas de 1964, que demuestran muy bien su aptitud para la amistad y la empatía de muchos de los grandes y célebres hombres de la época. Dedica varios capítulos a Tausk, quien fuera su maestro y amigo. Cuando ella llegó a Viena para aprender con Freud, este le recomendó que asistiera a las conferencias de Tausk. En 1912, Tausk era probablemente el primer analista, además de Freud, que combinaba la enseñanza simultánea de la psiquiatría y el psicoanálisis. Las tardes de los miércoles, ambos, maestro y alumna, asistían a las discusiones sobre psicoanálisis en la casa de Freud. El 19 de noviembre de 1912, Lou Andreas Salomé escribió acerca de las conferencias de Tausk. De hecho, se tiene la imagen no solo de la teoría freudiana clásica, sino también de un enfoque inusualmente afectuoso y reverente de los descubrimientos esenciales de Freud. En una anotación posterior de su diario, con fecha del 27 de noviembre de 1912, se lee: me parece que, en comparación con todos los otros, Tausk no solo se adhiere completamente a los puntos de vista de Freud, sino que sobrepasa al resto. Tal vez esto esté destinado a terminar en un conflicto mutuo directo. Pienso que Tausk es el más incondicionalmente devoto de Freud y al mismo tiempo el más prominente descollante. Hay solo una pequeña distancia entre el pueblito de Croacia a la Viena anterior a la Primera Guerra Mundial, pero hay un largo viaje desde una experiencia personal muy grave, a la confianza y a la amistad de dos personales tales como Sigmund Freud y Lou Andreas Salomé. Tausk retribuyó esa amistad y esa confianza con una de las mayores contribuciones al psicoanálisis. Luego, como un corredor de maratón, cayó. Y bien, pues ahí está. Continuamos, ahora sí, semana a semana, si es que otra cosa no se nos atraviesa, con estas lecturas. Es muy importante conocer la historia del psicoanálisis, al menos desde estos enfoques. Si bien no son a profundidad
muy esclarecedores sobre los trabajos ya individuales de cada uno de los personajes que se presentan aquí. También es cierto que funcionan perfectamente como un disparador para que cada quien vaya haciendo sus investigaciones. En este caso, este recorrido en la historia del psicoanálisis nos permite tener un panorama. Vaya, particularmente yo, su servidor Alfredo Guerrero, está desarrollando un trabajo entre la fotografía y el psicoanálisis, como algunos ya lo habrán podido ver, como algunos, lo cual agradezco mucho, habrán podido incluso asistir a alguna de las exposiciones o conferencias al respecto. Me parece un fenómeno muy interesante el uso de las inteligencias artificiales, sobre todo en el tema estético. Ahí es donde estoy haciendo un pequeño abordaje. Más adelante, por supuesto, voy a publicar al menos un artículo, un esbozo de este artículo que pretendo, en el que me pretendo a indagar ahí acerca de la fotografía, la estética, las artes, el psicoanálisis y la virtualidad, que me refiero a las inteligencias artificiales. En tanto, Victor Tusk, sin duda alguna, será un pilar para esta investigación. Ya ansiaba yo llegar a este personaje. Por mi parte, es todo. Los dejo con este pequeño capítulo en la biografía del psicoanálisis, historia del psicoanálisis, psicoanálisis desde cero, con Victor Tusk. Este es el capítulo 16. Hasta pronto.